Muchas muchas gracias a esta audiencia, ¿verdad? Que ha decidido en este momento compartir con nosotros este tema que es muy importante. Un saludo, espero que podamos pasarla muy bien, agregando conocimiento, agregando valor, ¿verdad? A esta parte profesional. Em, Muchas gracias por la confianza también en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Vamos a iniciar eh, y este tema es una agenda bastante corta que he preparado y vamos a estar hablando sobre cultura de riesgo, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde dos componentes, cultura más riesgo, y luego estaremos entendiendo y comprendiendo lo que es cultura de riesgo como un eslabón importante en lo que es la organización y la entidad como tal, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cultura, cuando hablamos de cultura, es muy difícil poder definir en una sola palabra lo que es la cultura, porque la cultura es una suma de muchos factores. No podríamos decir que hay factores que son menos importantes que otros, porque la suma de todos hace la cultura de la organización, pero sí hay algunos puntos importantísimos. No los traigo todos a colación en esta tarde, pero sí quiero hacer énfasis en algunos temas importantísimos que se pueden vislumbrar. Y entonces nosotros podemos decir, ya sea que estemos dentro de la organización o estemos fuera de la organización, cómo es la cultura en este lugar. Número uno, los valores. Los valores siempre están contemplados en la misión y a veces en la visión, eh, en algunas ocasiones más en la misión. Y entonces tenemos muchos conceptos. Algunos nos cuesta materializarlos en el día a día, pero estamos hablando de conceptos como honestidad, integridad, respeto, lealtad, etcétera. Y pueden haber una cantidad de calificativos que están orientados a definir los valores de esa organización. Esos valores se enuncian y en el día a día, dependiendo del comportamiento, se marcan o se desmarcan, ¿verdad? La palabra compromiso también es muy importante cuando hablamos del tema de cultura, porque el compromiso va un poco más allá de lo que es regulatorio, no tiene límites, se da lo que se puede dar en el momento oportuno y de acuerdo a los recursos. Entonces, también esta palabra mucho se ve en los objetivos o también en la visión. Estamos comprometidos con brindar si es un centro educativo, una educación de enseñanza. Si es un centro de salud, estamos comprometidos con cuidar su salud, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra compromiso también es algo que nosotros podemos materializar en el día a día cuando estamos en una organización o cuando llegamos, ya sea que estemos fuera de la organización o dentro. La cultura también se basa en las creencias y estas creencias tienen que ver con temas no solamente de índole políticos, sino también de índoles sociales, índoles religiosos, y también mucho de estas creencias marcan lo que es la línea, el horizonte de hacia dónde va esta organización. Pero algo muy importante que para mí, ¿verdad? En el día a día es algo que no se puede discutir, y es que la cultura también es parte del comportamiento. Cuando nosotros estamos todos los días en un lugar, entonces hay una serie de situaciones que se dan y yo enuncié aquí, algunas, no son todas, son las por lo menos, no diría las más importantes, sino las que pude visorar en este momento para que ustedes puedan aterrizar y comprender de que la cultura, ¿verdad? No se puede definir en una sola palabra. Es una serie de factores. Entonces, vean ustedes el comportamiento ante cambios. ¿Qué pasa en esta organización cuando vienen cambios? Cambios conocidos, cambios que se venían anunciando de una manera paulatina o cambios
imprevistos. ¿Qué sucede con los cambios? ¿Quién toma el liderazgo? ¿Quién decide? ¿Quién materializa lo que se va a hacer? O simplemente el cambio se da y hasta después la, la organización reacciona en lo que debió haber hecho frente al cambio. Yo creo que todos nosotros que somos post-COVID podemos entonces tener una idea más completa de estos cambios, sobre todo esos cambios que son de manera transformacionales, ¿verdad? Donde se cambia hasta el estilo de lo que se hace, porque prácticamente hizo un antes y un después. El dinamismo, ¿cómo se, cómo es el dinamismo en esta organización? Es decir, esto se mueve a raíz de quién es el líder, el que dirige o cada organización o cada entidad, si es una entidad grande, tienen alineados sus funciones y entonces hay un dinamismo increíble o es que se mueve solo por una persona que es la que centraliza todas las decisiones, o vamos al paso del mercado, vamos al paso de los cambios, o vamos al paso de una creencia, de un valor o de los compromisos. Los análisis que se hacen en esta organización son superficiales o son profundos a la hora de decidir y de analizar, o sea, es algo intuitivo o es impulsivo, o si se da un espacio para que podamos analizar profundamente los temas. Eso es algo que lo vivimos todos los días. Hay autonomía en las decisiones, porque la cultura, oigan bien, es el día a día, es el comportamiento. Y esto está muy alejado de lo que está escrito, de lo que está regulado. Es lo que nosotros vemos, cómo se reacciona en realidad. Porque muchas veces detrás del telón, quien tiene la decisión no es el grupo que está tal vez al frente con un cargo ejecutivo. Pueden ser tal vez un grupo más pequeño o tal vez solo una persona. En empresas pequeñas se puede comprender un poco este tipo de situaciones, pero en las empresas grandes, aunque no lo creamos, eso existe, porque eso es parte de la cultura. Hay autonomía en las decisiones, la comunicación en esta organización es formal o informal. Es decir, aquí tomamos las decisiones porque nos reunimos, analizamos y entendimos muchas cosas, validamos, o es porque de afuera entró un correo y entonces ahora estamos con una situación ya en una toma de decisiones de manera informal y si esa información viaja o viene y qué punto, qué ponderación se le da a esa información dependiendo de la fuente de información, etcétera. ¿Hay un trabajo en equipo o en realidad cada quien está buscando solo lo suyo? ¿Cada quien pisotea al otro? O simplemente hacemos la parte que nos corresponde y sí trabajamos en equipo? Y la interacción con los jefes, es decir, yo veo al jefe, puedo hablarle, puedo comentar con él, puedo expresarle, o solamente es a través de los lineamientos que se dan y solamente a través de correos, a través de videos o solamente en eventos especiales. Miren, todas estas cosas hacen la cultura, ¿verdad? Entonces el compromiso, el comportamiento, los valores y las creencias son parte de la cultura de la organización y por eso lo estamos destacando. Miremos entonces, permítanme, hay tres puntos importantísimos que yo quisiera destacar hablando de la cultura que me parece importantísimo dejárselos a ustedes. Miren, tres puntos. Número uno, la cultura tiene una información clave de la organización. Tiene la aptitud, oigan bien, la aptitud con C. La actitud con C, porque la aptitud son las capacidades, pero esta es la aptitud que ellos desarrollan y se ve y se toca y se siente. La cultura tiene un poder ilimitado, está más allá de lo que se regula, de lo que se escribe, de lo que se dice detrás de un púlpito o de lo que se dice detrás de algún evento, porque es el comportamiento día a día. Entonces es un poder ilimitado y se puede estar
escribiendo, se puede estar revisando, se puede estar monitoreando, pero la información clave es cómo se reacciona ante diferentes eventos. La cultura son los genes de la empresa. Oigan bien, es el código genético. No se puede copiar, no se puede fingir. Y si nosotros por alguna razón en esta organización nos encarrilamos, digamos, en algo que no es nuestra cultura, eso es temporal. Tarde o temprano vamos a volver a nuestro código genético, porque esa es la identidad, esa es la personalidad de la cultura de esta organización. Y también la cultura es el fundamento al accionar. Todas las tomas de decisiones se materializan a través de la cultura en la organización. Lo demás son temas de accesorios, de cómo tenemos que hacerlo, etcétera, cuántas regulaciones hay que cumplir, etcétera, etcétera. Pero la cultura es el código genético, es nuestro ADN, es el fundamento del accionar. Y oigan bien, tenemos aquí entonces dos situaciones. Puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo o negativo, ¿dónde? Vean en esta línea, porque todas ellas van sumando hacia el logro de estos objetivos estratégicos, hacia la definición de esas estrategias y también hacia el cumplimiento de las regulaciones locales, sean estas locales o regionales, si nos estamos refiriendo a empresas que tienen una cobertura transfronteriza. Entonces, cuando la cultura está alineada a estos objetivos y a estas estrategias, entonces eso es una armonía completa y entonces hay mucho, mucho, mucho que hacer y mucho por lograr. Se pueden lograr los objetivos esperados, los objetivos propuestos. Y entonces podríamos tener una regulación que sí estamos actuando con transparencia o por lo menos estamos haciéndolo muy bien. Pero cuando esta cultura no está alineada a esta estrategia, a estos objetivos y a la regulación local, entonces aquí sí tenemos un efecto negativo. Porque entonces todos los resultados acá estaríamos en el esfuerzo mínimo. Porque si este código genético, oigan bien, este fundamento de accionar no se alinea de manera verdadera hacia lo que hemos escrito, entonces habrá que hacer un buen trabajo para poder llegar a lo que decimos que vamos a hacer hasta tercero. Y es negativo porque cada uno de estos objetivos alineados a estos tres factores importantísimos que estamos mencionando podrían darnos entonces unos efectos negativos reputacionales, unos problemas con la regulación local y podríamos enunciar N consecuencias si esta cultura no se alinea a lo que tenemos escrito, ¿verdad? Como empresa. Pero también miremos algo y para sellar lo que es la cultura igual que el ADN, oigan bien, y es que es algo que no se puede cambiar y yo quiero remarcarlo porque muchas veces podemos frustrarnos tratando de llevar objetivos que no se pueden realizar porque la cultura no está alineada, porque la cultura no ayuda, no comprende o no impulsa, oiga bien, porque la toma de decisiones está en esta cultura. ¿Y quiénes la conforman? La conformamos toditos, toditos. Lógicamente hay una mayor responsabilidad desde el lado de la gobernanza, ¿verdad? Desde el CEO, desde el gerente general, director o la junta directiva, o como se llame el punto top en la toma de decisiones. Y entonces acá tenemos algunas características que yo definí también para que ustedes vean qué importantísima es la cultura. Es invisible, oigan bien, nadie puede decir la cultura está aquí, la cultura es esto, o la cultura está escrita o está descrita, o tomamos una foto de la cultura. No, es invisible, pero la entendemos. Con unas 2 o 3 horas en un lugar y en un evento, en una circunstancia, nosotros podemos entender cuál es la cultura de esta organización. Y cuando hablo de cultura,
puedo entonces inferir sobre la atención al cliente, sobre la atención al regulador, sobre la atención a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces es invisible, pero todos la vemos. Y de una u otra manera, en un lugar, ya sea como empleado o como usuario de esa información, podemos percibirla. Hay una percepción, todos los días la tenemos y va cambiando. Es la marca y el estilo. Oigan bien, esto no se puede. Pueden hacerse muchos temas de publicidad y tratar de, de hacer muchos, qué sé yo, campañas publicitarias, esto y lo otro. Eso es bueno, es parte del marketing, es parte de cómo se vive en este mundo publicitando exactamente lo que nosotros queremos vender, ya sea un servicio o un producto o que crean en lo que nosotros hacemos, pero hay algo que está detrás del telón, oigan bien, y que marca, que es invisible y que está ahí, que es la cultura de la organización. Está presente y este es un concepto de coso, presente y funcionando. Presente, sí, está presente todos los días, oigan bien, desde las 24 horas y está presente porque aún, ¿verdad? Se cuentan las tomas de decisiones que se hacen fuera de las horas laborables. Entonces, ¿está presente? Sí, está presente en el comportamiento todos los días. ¿Está funcionando? Súper funcionando. La cultura no necesita que se le autorice un manual, que se le describa una función, que se le delimiten, ¿cómo se llama? Que se delimiten límites de autorización. La cultura funciona y está presente el día a día. Y es un impacto transversal. Usted no puede decir la cultura, el efecto negativo o positivo de esta cultura llega hasta tal límite. No, no se puede definir. Porque el impacto transversal es en toda la organización, en los recursos humanos, en los recursos financieros, en los recursos tecnológicos, en los impactos sociales y sobre todo en los impactos sociales, ¿verdad? En los impactos económicos, en los impactos políticos cuando lo que nosotros vendemos o lo que nosotros hacemos como parte del giro del negocio impacta de una manera al lugar en donde estamos, en la localidad donde estamos. Entonces, tiene un impacto transversal. Y la mejor manera de entender cuál es la cultura de esta organización, dada todas estas características, es en la toma de decisiones. Y las decisiones se miden, señores, por los resultados. Una vez que ya tenemos los resultados de esas decisiones, entonces podemos nosotros inferir de una manera un poco con más certeza si fue una buena o una mala decisión. Pero la materialización de la cultura está en la toma de decisiones. Cuando hablamos de riesgo, entonces aquí entramos, este es el concepto más, podríamos decir, más familiar, eh, más aceptable a nivel mundial, con algunas pequeñas variaciones en cuanto a los estándares o los modelos de riesgo que se puedan, pero dice, oiga bien, de una manera bien precisa y concisa, incertidumbre que afecta el logro de la estrategia y los objetivos de la entidad. Y esta incertidumbre que está en amarillo y que quiero comentar con usted es la falta de certeza que tenemos en algo. Y cuando hablamos de estrategia, ¿verdad? Diseñamos toda una estrategia, pero esa estrategia descansa en objetivos. Y si nosotros venimos y analizamos los objetivos, el cumplimiento de ellos, y nos vamos entonces a las incertidumbres que pueden afectar esos objetivos, vamos a encontrar esos objetivos, que esas incertidumbres tienen muchas variables. Tienen muchas variables y si abrimos un poquito más el análisis, tienen muchos eventos y si vamos un poquito más allá, tienen muchas fuentes de riesgo. Entonces vamos a encontrar de que es una lista N, oiga bien, dependiendo de la cantidad de objetivos que usted haya definido en su organización para cumplir su estrategia. Entonces, es una lista N que necesita ser gestionada. Yo quiero con esta diapositiva dejarles a ustedes el concepto de por qué es importante
considerar los riesgos, porque muchas veces en las organizaciones, como se ha trabajado sin ello, de una manera empírica hemos gestionado nuestros riesgos. Ah, es que yo sé qué es lo que puedo hacer si este proveedor no me da, eh, no me cumple como yo tengo. Yo tengo mis contactos. Ah, es que yo sé lo que voy a hacer si esta regulación, tengo mis contactos en tal lugar. Entonces, cuando estas cosas pasan, ¿verdad? No existe una gestión de riesgos ah, alineada a la estrategia y a los objetivos. Lo que hay es una lista de contactos y muchas a veces los riesgos descansan más en las personas que en la misma organización. Entonces yo quiero dilucidar con ustedes ahora estos 4 puntos y explicar desde mi punto de vista el por qué es necesario que nosotros fortalezcamos nuestra cultura de riesgo y por qué es necesario dejar de hacer las cosas como lo hemos estado haciendo. Y esto no tiene nada que ver si es una pyme, si es una mediana o grande empresa. Las grandes empresas y sobre todo aquellas que están, que son sujetas y obligados en los temas de lavado de dinero, y ya sea también por la afectación fiscal, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, irrumpen y se alinean a esos objetivos, pero esos no son los únicos objetivos. Hay otros objetivos y hay otras áreas que necesitan ser reguladas y que necesitan ser gestionadas, perdón, en vez de reguladas, ser gestionadas. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacer en esta tarde, ¿es imperativo gestionar los riesgos? ¿Por qué es imperativo gestionar los riesgos? Y es que vean, si usted no gestiona sus riesgos, si usted no gestiona las incertidumbres, esas incertidumbres podrían materializarse. Yo he escuchado algunos comentarios en cuanto a los temas de incertidumbres. Algunos le llaman inventos, pero no son inventos. Es el análisis de tus objetivos, considerando las variables que pudieran afectarlas en base a la naturaleza del negocio. Es comprender la naturaleza de tu incertidumbre. No es un invento, es predecir, es anticipar. Si tú no gestionas tus riesgos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos riesgos están, oigan bien el concepto, sobre tus objetivos. Entonces, podrá haber una excelente estrategia, igual que la cultura, y excelentes objetivos, pero si la cultura no se alinea a esos estrategias y a esos objetivos, entonces los resultados nunca van a ser los esperados y podríamos hasta dejar de existir como empresa. ¿Es imperativo gestionar los riesgos? Sí, si quieres crecer, es imperativo gestionar tus riesgos para que tú puedas tener una respuesta inmediata, porque muchas veces cuando no gestionamos los riesgos, somos empresas u organizaciones reactivas y no proactivas. Y entonces, al ser una entidad económica, oigan bien, reactiva, entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes una desventaja competitiva con el resto de las empresas que son proactivas. Porque cuando tú estás comenzando a entender, yo tengo esta incertidumbre, el resto de las empresas que anticipó su sistema de gestión solamente revisa y hace el ajuste para continuar adelante. Entonces, en esos temas de tiempo, en las empresas se van las oportunidades, porque las oportunidades llegan así, de esta manera, ¿verdad? Y si no estás preparado para entender y hacer los ajustes, entonces tienes una desventaja competitiva con el resto. Gestionar los riesgos es imperativo. Si tú quieres crecer en el lugar, ya sea crecer en cobertura nacional o crecer en el portafolio de productos o crecer en el tema de capital o crecer en el tema de inversión, etcétera. Y en eso están marcados tus objetivos. Si tienes que gestionar tus riesgos, por lo menos tienes que conocer conceptualmente, tener un mapa conceptual de cuáles son las incertidumbres. Oigan bien, y en esta primera pregunta
es manejar tus incertidumbres. No es lo mismo enfrentarnos a una incertidumbre que la pensamos, que establecimos un plan de tratamiento, que dijimos yo voy a hacer esto, aunque no haya sucedido, a una incertidumbre que ni siquiera teníamos en mente. Y ya tenemos nosotros compromisos con nuestros proveedores, tengo compromisos con los consumidores, tengo compromisos exactamente con usuarios y máxime aún si son fuera de Nicaragua. Entonces, ¿es imperativo gestionar los riesgos? Sí, señor. Es imperativo gestionar los riesgos para toda actividad económica, porque muchos de estos riesgos pueden estar orientados también a esos objetivos financieros. Esos objetivos financieros que son los que me van a dar el input para poder tener los ingresos que yo necesito y los objetivos y las estrategias que yo me he definido en determinado momento. ¿Qué sucede si no conoce el perfil de riesgo de la entidad? ¿Qué pasa si usted ni siquiera tiene idea de cuál es el perfil de riesgo de su entidad? Y entonces tenemos una lista de riesgos tecnológicos, financieros, psicosociales, oigan bien, psicosociales, ¿verdad? La salud mental, riesgos también fiscales, riesgos legales, riesgos reputacionales. Entonces, ¿qué pasa si no conoces el perfil de riesgo de la entidad? Entonces, habrá en algunas ocasiones en donde simple y sencillamente, la empresa puede llegar a una quiebra total si no, si no ve los riesgos. Entonces usted me podría decir, bueno, la verdad es que así hemos pasado por muchos años y esto se maneja de esa manera, pero se ha sostenido. Entonces, lo que hay que ver es si has crecido, si te has fortalecido y si definitivamente esa manera de hacerlo no te lleva directamente, te lleva directamente a la estrategia y hacia los objetivos que te has propuesto. Hay algunos negocios, ¿verdad?, que no manejan cuál es el perfil de todos los riesgos. Y ahora también esas empresas pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa de celulares que vende celulares o esas empresas que desbloquean celulares y etcétera, están sometidos a varios riesgos. Ahora, este tema de conocer el perfil de riesgo, oigan bien, muchas veces está alineado más a la regulación local, pero no solamente ese es el accionar de la empresa, porque muchas veces también la regulación local hace un peso increíble y aunque es importante, no lo es todo. Sí que es importante cumplir con esos lineamientos, pero hay otros objetivos, oigan bien, en nuestro ADN, perdón, otros objetivos en nuestro ADN que nosotros queremos seguirlos, perdón, otros objetivos en nuestro ADN que nosotros queremos seguirlos desarrollando, pero debido a esa falta de conocimiento y aparte del perfil de riesgo, una visión de riesgo. Porque cuando tenemos un perfil de riesgo, entonces también nosotros entendemos qué riesgos se relacionan con otros. Y aunque hay riesgos, oigan bien, que sean tal vez de menor importancia, porque cada unidad tiene sus objetivos específicos, porque recuerden, el riesgo está en función de los objetivos. Entonces, cada unidad operativa, ya sea comercial, financiera, etcétera, tiene sus objetivos. Entonces, pueden haber algunos objetivos que nosotros los consideremos que son de menos importancia, pero sí descansan tal vez otros objetivos que son a nivel comercial, a nivel financiero y que sí podrían impactar definitivamente la sostenibilidad de la empresa. Entonces, si no conoces el perfil de riesgo, no tienes una visión de riesgo, ni cómo estos están relacionados entre sí. Entonces, puede venir cualquier crisis, catástrofe, etcétera, y no tienes un mapa conceptual, ¿verdad? Porque las crisis se manejan mucho mejor cuando nosotros entendemos y conocemos la naturaleza del negocio en el que estamos, ¿verdad? Porque el conocer el perfil de riesgo también te demanda y te genera otras oportunidades, porque hoy actualmente los riesgos también te dan oportunidades. Y entonces
El gestionar tu riesgo te puede te puede llevar a un horizonte de nuevas oportunidades que no las habías visto, que no las habías descubierto y que como todo gerente, ¿verdad? Comercial, vas a probarlas y entonces vas a poder entender que hay efectos positivos en los riesgos. Ahora, otra premisa es el plan de tratamiento puede ser único para cada entidad. Actualmente tenemos modelos, tenemos estándares y estos están orientados algunos de manera coercitiva, o sea, son normas, por ejemplo, las ISO, son normas ISO que sí, algunas son certificables, otras no. Entonces, es una lista de requisitos a cumplir, otras como COSO RM o la ISO 31000, ¿verdad? Son buenas prácticas, son recomendaciones. Entonces, la pregunta es, ¿el plan de tratamiento puede ser único para cada entidad? Mire, tiene que ser único, debería de ser único, porque recuerden que la cultura es nuestro código genético y somos únicos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y tomamos aquellos modelos? Los modelos y los estándares son marcos referenciales y tomamos textualmente, oigan bien, todo lo que dice el estándar y queremos hacer un copyright sin ninguna personalización, sin ningún ajuste. Entonces es como que nos pongamos un traje que no es nuestra talla, que no está a nuestra medida. Entonces, ¿el plan de tratamiento puede ser único? Claro que sí. Sí, hago la observación de que hay industrias donde hay, ¿verdad? Ya se está tipificado cuáles son los riesgos más comunes, pero aún en esa reciprocidad o en esa semejanza de riesgo que puede tener una empresa y otra, muy adentro, adentro, tiene que establecerse un traje a la medida. ¿Por qué? Por nuestra cultura, por nuestros objetivos, por la estrategia que definimos, porque por la cobertura que queremos tener, por el compromiso, por los valores y una cantidad de lineamientos y sobre todo por los recursos que tenemos, ¿verdad? Porque una empresa con la otra puede haber un mar de diferencia y pueden tener los mismos productos, las mismas mercancías, pueden estar igual en el mismo lugar, pero cada una de ellas tiene su ADN. Entonces, estos marcos referenciales necesitan una adaptación, una personalización. Por eso son marcos referenciales para ajustarlos a lo que es definitivamente el ADN de la empresa. Muchas veces se comete el error y entonces cuando estamos en los procesos de identificación de riesgo, tomar un inventario de riesgo y decir, no, es que estos son los de la empresa, estos son los de esta industria y aquí tengo 50 riesgos o tengo 1500 riesgos o 1000 y todos ellos aplican. Es necesario, si hay, digamos, una lista de inventario de riesgos, ¿verdad? Hay muchas técnicas para considerarlo, pero lo traigo a la colación. Es necesario escudriñar y ver cuáles de esos riesgos se aplican a la empresa, ¿verdad? Y esto en base a los recursos, en base a nuestro objetivo, en base a la cultura, en base a a la regulación local, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿el plan de tratamiento puede ser único para cada entidad? Claro que sí, debería de ser único, ¿verdad? Y pueden haber tal vez en armonía en cuanto a la industria algunos lineamientos específicos, pero sí los procesos y la manera de enfrentarlos, aunque haya regulaciones, puede ser único en la empresa. Ahora, ¿existe complejidad en la implementación de un sistema de gestión de riesgo? Cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de riesgo, estamos pensando en algo tal vez aplicado para solo empresas grandes, para las instituciones financieras, para las instituciones en el puesto de bolsa. No, señores, el sistema de gestión de riesgo aplica hasta para las empresas pequeñitas, las pymes, aplica para empresas medianas y, lógicamente, para toda clase de actividad económica. Sí, definitivamente que demanda una información calificada, ¿verdad? Para realizar.
Pero el sistema de gestión de riesgo es algo más que hacer matrices, es algo más que solamente definir estrategias y objetivos. Es una integralidad en toda la organización. Y existe complejidad. Yo les voy a mencionar tres, tres, tres formas en las que sí es complejo el sistema de gestión de riesgo. Número uno, lo que hablamos al inicio, cuando la cultura de la organización no se alinea a esas estrategias y a esos objetivos. Y así estamos conviviendo y así la empresa lo hace, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, comportamientos a medias, pero no se puede decir que en la totalidad la cultura esté alineada a esos objetivos. Entonces, es un mar de complejidad cuando esto sucede. También sucede, la complejidad se da cuando también eh, el personal que está a cargo de este sistema de gestión de riesgo no tiene tal vez todo el conocimiento que se requiere para hacer el ajuste de esos marcos referenciales o de esos modelos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos entonces cuando no se carece de un conocimiento pleno, ¿verdad? O por lo menos de un conocimiento avanzado, si está al frente de un sistema de gestión de riesgo, entonces lo que se hace es copiar y o trasladar, digamos, algunos criterios que necesitan cierta personalización para la actividad económica. Entonces, la complejidad aquí se vuelve mucho más porque estamos tratando de llevar criterios que no han sido personalizados para nuestra entidad. Y entonces se impulsa, oiga bien, se impulsa un momento crítico en la entidad para poder cumplir con esos objetivos, con todos esos requisitos. Y más que tener el efecto positivo que brinda el sistema de gestión de riesgos, entonces lo que se tiene es una carga y efectos negativos y de pensar de que un sistema de gestión de riesgo es algo bastante difícil. Ahora, la complejidad también radica en los recursos logísticos, los recursos financieros, porque definitivamente el establecer un sistema demanda toda una sinergia que viene desde la gobernanza, las estructuras operativas, el monitoreo, la revisión, el desempeño y también la mejora continua, ¿verdad? Entonces, las complejidades están en eso, pero una vez resuelto el tema del conocimiento, entonces, sí existe, digamos, una buena marcha y el tema de la cultura, una cultura que está alineada, digamos, a establecer un sistema de gestión de riesgo para prevenir y sostenerse en el tiempo ante las crisis, entonces ahí sí estamos bastante bien. Pero lógicamente que un sistema es integral, ¿verdad? Considerando toda la organización en su conjunto, no solamente pequeñas áreas, pequeñas. Aquí va todo, ¿verdad? Desde la gobernanza y todo el accionar, todo el comportamiento de la entidad. Alberto. Continuando, oigan bien, aquí tenemos nosotros los tres estándares y entonces cuando hablamos de riesgo, entonces estamos hablando de estándares, los más conocidos, la ISO 31218, que descansa, ¿verdad?, en tres componentes importantísimos. El marco de referencia, que es de liderazgo y compromiso, eh, que habla de la integración, ¿verdad?, del diseño y todo lo que se debe de hacer a la hora de establecer eh, un liderazgo y de la creación y protección de valor, ¿verdad? Donde están toda la integración y la alineación de los principios y también tenemos los procesos, ¿verdad? Entonces, la ISO 31218 tiene tres capítulos muy importantísimos, un marco de referencia, los principios y los procesos que descansan siempre en las diferentes etapas para la evaluación de riesgo. Tenemos también acoso, algo muy conocido, ¿verdad? Que habla también del ambiente interno, el establecimiento de los objetivos, los eventos, los riesgos, etcétera, hasta terminar en el monitoreo, ¿verdad? La mejora continua. Y finalmente, costo de régimen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo y de los marcos referenciales, podríamos tomar cualquiera de estos.
pero ajustarlos específicamente porque solamente son marcos referenciales. Entonces hablamos de estos estándares. Miremos entonces ahora que hemos hablado de cultura y de riesgo. Entonces, COSO RM, seleccioné este por específicamente el tema que nosotros estamos hoy dilucidando. El componente de gobierno y cultura, el principio 3 define, dice la cultura deseada. Entonces, cuando hablamos de riesgo y lo asociamos a lo de la cultura, existen también por cada cápite, ¿verdad? En COSO RM unos 20, unos 7 componentes y cada uno de ellos tiene varios objetivos relacionados. Entonces, vamos nosotros hoy a considerar alguna mitigación de riesgos y un lineamiento específico de la guía COSO-RM para definir la cultura para fortalecer la cultura. Miremos entonces. El principio número 3 dice gobernanza, dice define la cultura deseada, pero hay temas de interés. Cultura y comportamiento deseado. Entonces, ¿qué significa esto? El CEO, la junta directiva, tiene que definir cuál es el horizonte de la organización, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y sobre todo en temas de riesgo. Hay organizaciones que tienen una aversión al riesgo. No les gusta, ellos ven el riesgo como una amenaza, no como una oportunidad. Y entonces tienen mucha aversión y se quedan exactamente en el límite fronterizo, donde no me genera nada de incertidumbre. Pero esto a la postre puede ser un obstáculo grandísimo para un desarrollo potencial, ya sea local o internacional. Se define el comportamiento de qué es lo que se espera en esta organización, cuáles son los valores, cuáles son las capacidades, cuáles son esos juicios de valor. Eso sí se debe de escribir y se debe de accionar. También hay organizaciones que son agresivas al riesgo y otras que son neutrales al riesgo. No lo definen. Y aquellas que son agresivas, ¿verdad? Impulsan un movimiento muy bonito, pero también muy riesgoso. Y más aquellas que son agresivas, pues están más coaccionadas a gestionar los riesgos, porque los resultados de la materialización de estos pueden ser fatales para la organización. Por esa razón es que se debe de definir muy bien y claro que se puede hacer, sí se puede hacer a mayor agresividad de riesgo, mayor control, mayor definición de respuestas, mayores alternativas, mayores recursos, mayor supervisión, ¿verdad? Pero lo importante es definirlo. Entonces, una cultura que define el comportamiento deseado, entonces tenemos un buen comienzo. Miremos acá el juicio profesional. El juicio profesional también es un principio básico en el tema de cultura. Y el juicio profesional está basado en la experiencia, está basado también en los juicios de valor y en el conocimiento que tengan la junta directiva y que tengan todos los empleados de la empresa. Ahora, este juicio profesional reviste de mayor importancia cuando hay cambios trascendentales, relevo generacional, crisis, cuando hay, digamos, nuevas alianzas o hay situaciones que no están escritas que tal vez no se habían pensado. Y entonces, mucho descanse en el expertise de aquellos que son los que están tomando las decisiones. Entonces, este juicio profesional debe ser alimentado el día a día con un conocimiento pleno de la actividad y de la naturaleza de la actividad económica en donde estamos. Que ese es el reto que tiene toda cultura organizacional, ¿verdad? Para poder mantener a flote mientras se dan esos temas así de relevancia y en donde vamos a la deriva porque sucedió una catástrofe, sucedió un desastre natural o una situación que no estaba prevista o muchas veces enfermedades, ausencias y hasta la muerte. Entonces, también de aquellas personas que estaban al frente de X o Y proyecto. Entonces, muchas veces se descansa en el juicio profesional, ¿verdad? Nosotros pasamos ahorita el tema del COVID, mucho de esto descansó en el juicio profesional porque definitivamente de un día a otro, todo ese plan de tratamiento que se tenía en tiempos normales llegó probablemente en algunos casos a ser cero
y nacieron nuevas oportunidades que no estaban escritas, que no estaban pensadas, que no estaban gestionando los riesgos, ¿verdad? Que no se habían gestionado en ese momento y que no se, y porque no se conocían, ¿verdad? Porque se gestiona lo que se conoce, ¿verdad? Lo que se desconoce, pues no se tiene ni idea de cómo. Entonces, el juicio profesional es parte de este principio. Miremos el siguiente, la influencia cultural, ¿verdad? ¿Cómo se transmite, se define cómo se va transmitiendo esta influencia cultural, ¿verdad? Hacia las nuevas generaciones. Entendemos entonces que la influencia cultural está, ¿verdad? Desde el diseño aquí. Nosotros en este lugar hemos efectuado los procedimientos de esta manera, así los estamos desarrollando, así los estamos ejecutando y así los estamos desempeñando y así los estamos monitoreando. Entonces, esa influencia cultural de vieja data o de lo que hoy estamos nosotros conociendo debe de tener también un patrón de comportamiento que pueda transferirse, que pueda decirse, ¿verdad? Que pueda alinearse también hacia los cambios que nosotros queremos. Entonces, parte de ese principio es considerar también de qué manera lo que hoy como cultura tenemos, lo que hoy pueda mantenerse en el tiempo y mejorarse. Porque también pueden haber cambios increíbles, cambios internos o externos, que deberían de ser conocidos también por los nuevos relevos. Entonces, la influencia cultural es otro de esos principios, ¿verdad? Y tenemos también, eh, y el último, es la alineación de valores claves en la toma de decisiones y comportamiento. Esto es Esto es algo muy bueno que este ejercicio debe de efectuarse. Muchas veces las estrategias que tenemos están muy por encima o muy por debajo de los objetivos o viceversa. Los objetivos no están alineados a esas estrategias. Y entonces también aquí entra lo que es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo muchas veces, a veces está extremadamente muy por debajo de lo que dice los objetivos y las estrategias o lo que se ha definido, o a veces puede estar muy por encima, ¿verdad? Entonces debe de haber una alineación de estos valores claves en la toma de decisiones y en el comportamiento. En las empresas donde hay una madurez en esta gestión de riesgos, necesariamente no tienen que irse a reunirse, a ver los manuales o a ver la documentación, porque en el día a día hay cierta autonomía para que se pueda cambiar un apetito de riesgo, tomar decisiones que tal vez no estaban alineadas en ese momento o alinearse en ese momento, hacer muchas situaciones, ¿verdad? Hay técnicas para realizarlo y eso ya son análisis un poco más profundos. Los estándares, por ejemplo, COSO RM tiene un capítulo para esta parte y se puede trabajar de manera armoniosa, ¿verdad? La influencia cultural, y finalmente tenemos la evolución de la cultura. En una organización, digamos, un relevo generacional puede cambiar definitivamente y evolucionar la cultura hacia pasos más gigantes o a una cobertura mayor de la que se tenía. También, digamos, un nuevo equipo de dirección puede impulsar una filosofía diferente que viene a darle una plusvalía, que viene a darle un valor agregado a la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera la cultura va evolucionando hacia estos cambios y con qué dinamismo la cultura la estamos viendo nosotros en un contexto de crecimiento? Porque miren, la cultura no es estática. Igual que un sistema de gestión de riesgos, la cultura es un ciclo reiterativo y con más presencia en la cultura porque está todos los días. Y la gestión de riesgos va alineado y debería de ser así, a la par de la cultura, con esa en el día a día, en el día a día y con los plazos de vencimiento de los objetivos y de las metas que se proponen en cada periodo, ¿verdad?
Entonces, tenemos estos principios básicos que los hemos visto, ¿verdad? Hablando de la cultura y de cómo Coso RM define algunos principios con el objetivo de mitigar esos riesgos. Pero también tenemos, esta es la forma más conocida de evaluación de riesgos que se ha visto. Pero oigan bien, esto no vamos a pretender en este momento hablar de todas las etapas, solamente quiero enunciarlas, ¿verdad? Pero es la manera, es la herramienta más conocida que hoy tenemos en todos los estándares y modelos de gestión de riesgos y los tenemos también para diversas actividades económicas, para los temas de lavado de dinero. El GAFI utiliza también este esquema de herramientas, ¿verdad? Nada más que ellos ya le asignan los valores, establecer el contexto, ¿verdad? Evaluando los riesgos, identificando los riesgos, analizando los riesgos, evaluándolos y estableciendo un plan de tratamiento para los riesgos y finalmente la revisión. Pero este esquema quiero hacerles notar a ustedes que aplica no solamente para las entidades, no solamente para las empresas, también aplica para los riesgos individuales. Y cuando hablo de riesgos individuales, primero para las empresas en su conjunto, considerando la estrategia y después los objetivos. También considerando las estructuras operativas, ¿verdad? Las estructuras de apoyo, las estructuras operativas, porque ellos tienen objetivos específicos que están alineados a la estrategia. Pero también la unidad de apreciación de esta evaluación de riesgo puede ser personal para un profesional. Si en esta charla por lo menos has comprendido de que la cultura de tu organización no se alinea con las estrategias y los objetivos, tú tienes riesgos altos, porque si estás también encargado de un objetivo estratégico, entonces, ¿cómo voy a gestionar yo los riesgos? ¿Cuáles son tus variables? ¿Cómo tienes que gestionar los riesgos para que a la hora de una situación, pues tú sepas cómo vas a enfrentarlo? Porque definitivamente no hay organización perfecta. Todas las organizaciones están en un proceso de cambio, en un proceso de- de expansión, de crecimiento, de sostenibilidad, algunas, ¿verdad? Por los temas que pasamos y muchos de ellos, entonces estamos todavía en procesos de ajuste, ajustándonos después del COVID, ¿verdad? Donde hubieron nuevas alianzas, donde hubieron nuevos modelos de negocios, donde ya ahora el tema del trabajo remoto es un poco más familiar, ¿verdad? Entonces, venimos y también nosotros estamos frente a situaciones que podemos enfrentar. Entonces, cada uno en lo individual, también como profesional, estas herramientas pueden servirte para evaluar tus riesgos, para gestionarlos y para saber entonces cuando la crisis se presente y cuidar tu salud mental, porque muchas veces sabemos que las cosas no están bien, pero no establecemos un plan de acción. Si decidimos quedarnos, ¿verdad? En esa organización tenemos que establecer un plan de acción. Cuando identificamos que la cultura no está alineada a los objetivos, que hay objetivos estratégicos, que hay objetivos que están en tu área o ya sea operativos, pero que no le dan mucha importancia o que tienen algún obstáculo para su desarrollo, entonces estas herramientas también, el conocimiento pleno también puede ayudarte para que tú gestiones tus propias herramientas. Porque miren, la evaluación de riesgos define una unidad de apreciación. La unidad de apreciación puede ser la entidad en su conjunto, puede ser una unidad específica, puede ser un cargo específico, puede ser un producto específico o puede ser la lista, un riesgo específico. Riesgos financieros, riesgos operacionales, riesgos de lavado de dinero, etc. Entonces, este esquema aplica para todos ellos, desde lo personal, individual, hasta pasamos por toda la organización. Y aquí esto es aplicable a todo tipo de actividad, ¿verdad? Lo que tiene que saber el profesional es cómo aplicarlo. Entonces, cuando ya hablamos, ¿verdad?, de la evaluación de la cultura y de la evaluación de riesgo, entonces yo quiero eh, eh, invitarlos a ustedes a ser parte de esta comunidad del Colegio de Contadores Públicos que hoy ha iniciado este primer paso como es el Diplomado en Gestión de Riesgo, ¿verdad? Nosotros iniciamos el día 28 de octubre, ¿verdad? En 13 sesiones sabatinas en horario de 1 a 5 de la tarde y habrá la modalidad presencial y virtual.
yo te digo que el tema de este diplomado parte de cero, ¿verdad? Muchas veces tenemos muchas confusiones con los conceptos y entonces necesitamos entender primero los términos y definiciones, porque tal vez cuando llegas a tu organización ya está todo hecho o eres el mismo gestor de riesgo, pero ya se hizo todo el diseño y entonces necesitas comprender. Partimos de cero, desde el inicio de los términos, las definiciones, luego vamos por los estándares internacionales, establecemos las matrices de riesgos y también entendemos lo que es explicamos lo que es el gestor de riesgo en su conjunto, lo que son las competencias y todo el entorno organizacional y luego entramos a lo que es el portafolio de riesgos empresariales, sean estos financieros, riesgos psicosociales, legales, reputacionales o los riesgos operativos. También tenemos ahora incluido en este diplomado, ¿verdad? Una parte que es para el sector público, los riesgos del sector público. Y finalmente incluimos un módulo que es la auditoría al sistema de gestión integral de riesgos, ¿verdad? Entonces, al finalizar, lo que tú tienes es un panorama. Primero los conceptos básicos que necesitas comprender para después definir más adelante ¿cuál es la especialidad en la que tú te quieres quedar? Tienes un panorama completo de todos los riesgos empresariales y también del sector público en las sesiones de trabajo. Y al finalizar, pues pienso de que toda esta información te ayudará a tener estudios más avanzados en primer lugar y luego a tecnificarte y especializarte en la actividad económica en la que tú estás eh, específicamente. Los riesgos necesitan, señores, técnicas, necesitan fuentes de riesgo, información, datos y una cantidad de información que necesita ser bien estructurada y bien diseñada, ¿verdad? Entonces, yo les dejo esta invitación a ustedes y si hay preguntas en el plenario, ¿verdad? Claro que con mucho gusto vamos a contestarlas. Espero que se haya podido comprender el tema de la importancia de la cultura y también la importancia de poder gestionarlo. ¿Cómo está, licenciada? Bueno, en la parte de preguntas y respuestas, lo que veo más como un comentario. Sí, Dice ok. María Lourdes Aguilar. ¿Puede leerlo usted o se la leo? Entonces, voy a abrirlos. Vamos a Ok. ver. Vamos a ver acá. Eh, dice, ok, dice Marcela Torres, dice, ¿verdad? A ver, ok. Muchas veces la organización no lo considera porque lo considera una pérdida de tiempo, así como firmas pequeñas de autoría. Exacto, exactamente eso es. Sí, sí, muchas veces se le resta mucha importancia a lo que es la gestión de riesgo. ¿Y saben por qué? Porque esto ha funcionado de esta manera. Y aquí yo tengo mi rentabilidad y aquí yo tengo, no necesito invertir mucho tiempo en esto. Pero eso, digamos, hemos estado muy bien hasta este momento. Pero si, si esa organización, oigan bien, eh, generalmente descansan más en un control interno, que puede ser muy bueno, pero ese control interno también necesita estar alineado a un sistema de gestión de riesgo. Lo ven como pérdida de tiempo, igual que la supervisión. Entonces hay una cultura baja, oiga bien, una cultura muy baja en lo que es el tema de riesgo, porque no se ven los efectos. Pero definitivamente cuando nosotros aprendemos a gestionarlos, eh, cuando ya entendemos cuáles son los riesgos que pudieran venir, es una gran satisfacción saber que pudimos predecir. Y si no pudimos predecir, por lo menos la organización tiene una expertise, oigan bien, para bregar en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de transformaciones que no avisan, que son imprevistos. El tener en una organización gente con una cultura de riesgo y una plataforma de riesgo, eso es impresionante y eso solamente se puede ver en realidad en los temas de crisis y en la sostenibilidad del negocio. Sí, yo he escuchado y por eso lo mencionaba, he escuchado de que esto es una pérdida de tiempo y es muy abstracto, esto no se puede, claro, porque muchas veces estamos acostumbrados solamente en la parte de la regulación, ¿no? A hacerlo
lo básico. Ok. Entonces dice aquí, por favor enviarme, bueno, gracias, Mayra, que registrarse. Bueno, creo que no hay más, no sé si habrá. Solo en la parte de preguntas y respuestas hay un comentario, María Hay Lourdes un comentario. Aguilar. Sí, Sí, por favor, si me lo lee para. dice, sin una metodología de riesgos no se pueden gestionar los riesgos ni establecer actividades para minimizarlos. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, el diplomado lo que te ayuda es a establecer, a que tú conozcas las metodologías más importantes, los términos y las definiciones que ubican en unos conceptos importantísimos que debes de tener. Las metodologías son básicas porque se debe definir qué metodología es la que se va a continuar. Muchas veces el regulador ya la establece, pero aún, aunque el regulador ya la establezca, tenemos que personalizarla y tenemos que establecer también los ajustes, ya sean a los criterios, ¿verdad? Y se define toda una metodología, se define lo que se conoce el registro de riesgo, ¿verdad? Definiendo desde la unidad de apreciación, la estrategia, el objetivo, la descripción del riesgo, las fuentes de riesgo, los eventos de riesgo, las personas que son responsables, cuáles son los indicadores, los KPI, eh, en qué momento es que vas a actuar y cuál es el tratamiento, las alternativas y las selecciones de tratamiento que esto deben de tener ante una crisis, ¿verdad? Y la mejora continua y la supervisión. Entonces sí, claro que se debe de establecer una metodología. Estoy de acuerdo con el colega. ¿Hay algún otro comentario, algún otro? Fíjese Vamos a, que por acá no. vam- vamos a revisar si hay algún comentario. Bueno, no encuentro Hay más, hay más una de don comentarios. Eric, no sé, hay una de Eric Espinosa Vargas. Sí, si me la Dice, lee, que no la. Dice, Sí, dígame. cuando tengan el espacio de pregunta y respuesta, tengo la inquietud que la cultura y la comunicación inicia desde el gobierno corporativo con su visión, dice, misión y metas. Debe bajar hasta los distintos niveles y los resultados deben evaluarse subiendo según pirámide, dice. Según piramidal, me imagino que es. Sí, exactamente. Esa debería de ser la línea. Pero muchas veces lo que está escrito, muchas veces a veces no se alinea con el comportamiento diario. ¿Ya? Y claro que hay toda una comunicación, se ve, se escucha, y por eso yo hago el énfasis en lo que es la cultura, porque muchas veces estamos más alineados a lo que es la parte de la regulación local o la regulación. Uno de los temas negativos que tiene la regulación es que todos estos temas, la gente hace más como un checklist, un cumplimiento, una verificación de cumplimiento, más que un nivel de compromiso. La cultura definitivamente va mucho más allá de lo que es la regulación, ¿verdad? Es de un compromiso genuino en donde el comportamiento acá se alinea también con toda esa comunicación. Entonces, muchas veces en las organizaciones existe toda esa comunicación piramidal, pero detrás del telón, digamos, el comportamiento es muy diferente. Se hace un esfuerzo mínimo o se cumple porque en realidad pues se debe de cumplir para no tener problemas físicos, pero en la realidad, digamos, la cultura está muy divorciada de lo que es. Y tiene que comenzar, así como dijo el colega, tiene que comenzar desde arriba, ¿verdad? Porque en realidad desde arriba es donde se establece la mejor plática, ¿verdad? El mejor ejemplo, la mejor rutina y la mejor línea del horizonte para que todos los empleados lo puedan continuar, ¿verdad? Hay Pero otra, sí, disculpe, hay otra pregunta. ¿Cómo se obtiene el apetito de riesgo? ¿cómo se sostiene el apetito de riesgo? Mire, ¿Cómo se obtiene? ¿cómo se obtiene? Mire, el apetito de riesgo, ¿verdad? Eh, se define como, digamos, qué es lo que está dispuesta esta organización a, a considerar como nivel de tolerancia, porque tenemos en el apetito de riesgo, nivel de tolerancia y la capacidad de la empresa, ¿verdad? Entonces, mi apetito de riesgo es lo que yo quiero lograr, hasta dónde quiero llegar.
Mi nivel de tolerancia, la desviación hacia ese objetivo que yo quiero lograr. Y la capacidad de la empresa, lo que yo puedo hacer, hasta dónde todos mis recursos que no deberían de llegar a eso. Entonces, ¿cómo defino yo mi apetito de riesgo? Entonces tengo que definir bien mi objetivo y tengo que definir exactamente en función, oigan bien, de tus recursos, en función de tus recursos, tu punto de equilibrio. Por ejemplo, si este es un objetivo financiero y está alineado específicamente, que vamos a decir algo a un porcentaje de un 4%, digamos, de crecimiento para el siguiente año en X producto. Entonces, ese 4% que tú tienes, que has definido, tuviste que haberlo definido en base a algunas técnicas y entonces ahí te vas al histórico para entender hasta dónde queremos llegar. Porque mire, el apetito de riesgo también está definido con la estrategia, con el horizonte y con el crecimiento que la empresa quiere para un siguiente año. Entonces, en base a la data que tienes anteriormente, en base a la historia, en base a todo el comportamiento histórico de ese producto, si tú quieres impulsarlo, defines un crecimiento, pero ese crecimiento también tiene que venir alineado a recursos, a estrategias y a todo un comportamiento que te ayude a mantenerlo y a sostenerlo. Ahora, acá, ¿verdad? Hay técnicas también financieras que se pueden hacer sensibilizando ese crecimiento y viendo definitivamente en la rentabilidad de la empresa, en los costos operativos, porque ese crecimiento te va a llevar también a un aumento en los costos operativos, ya sea recursos humanos, tecnológicos, no lo sé, dependiendo del tipo de crecimiento que tengas, pero entonces tiene que considerar toda esa sinergia para poder establecer tu apetito de riesgo. ¿Qué es lo que yo defino como lo mínimo que debo, todo lo que yo debo esperar de este objetivo específico, ¿verdad? Y mi nivel de tolerancia para moverme en esos márgenes. Sería muy bueno tal vez explicarlo con algún caso específico, porque el apetito de riesgo también tiene que ver con la data que tenés, ¿verdad? La historia que tenés para establecer cuáles son los números, cuáles son los porcentajes, ya sean números, porcentajes, etcétera, visitas, lo que sea, ¿verdad? Porque el apetito de riesgo, recuerden que no es un apetito de riesgo, existe un apetito de riesgo único en la organización, pero todas las demás estructuras operativas, ya sea de apoyos o sustantivos, se alinean a ese objetivo. Entonces, cada una de ellas tiene un apetito de riesgo. ¿Eh? Entonces, cada una de ellas tendrá dentro de sus recursos y dentro de esa estrategia general, definir un apetito de riesgo para el cumplimiento de su objetivo específico. Tal vez sería un compromiso con ustedes hacer un ejercicio específico poniéndole nombre a los objetivos, poniéndole datos, poniéndoles fuentes y poniéndole también sus niveles de tolerancia y capacidad para que se pueda comprender. Todo eso lo vemos en el diplomado. Hay algunos ejemplos ahí, ¿verdad? En donde podemos establecer esa visión a nivel de cartera para que nosotros podamos comprender en qué lugar estamos y cómo movernos. Oigan bien, porque en las organizaciones donde el tema de gestión de riesgo es ya altamente, digamos, ha alcanzado un nivel de madurez, necesariamente no tienes que ir a buscar un- una reunión para cambiar el apetito de riesgo. Hay cierta autonomía y se definen límites para que las áreas operativas puedan en determinado momento hacer ajustes al apetito de riesgo dentro de los límites de su autorización y continuar con el negocio en marcha, ¿verdad? Pero para eso se requiere una madurez en cuanto a los temas de riesgo, ¿verdad? Y de gestión de riesgo. No sé si contesté su pregunta de una manera amplia, sería pues específico con el caso. Hola, No hay, aparentemente no hay más preguntas, no hay licenciada. más preguntas. Sí. Bueno, entonces, no sé si tiene usted algún comentario o puedo darle algún Mm, comentario. Bueno, solamente recordarle a los miembros y conectados, ¿verdad? Que registren su participación para recibir su certificado y el material. Para que, o sea, se va a estar mandando el mismo día de hoy, una media hora posiblemente. Y le agradecemos, licenciada, de verdad, su conferencia y la dejo terminar. Ok, bueno, muchas gracias por haberme escuchado, por la atención que pusieron, ¿verdad?
Les reitero la invitación al diplomado en gestión de riesgo. Estamos nada más, con este webinar solo dimos algunas pinceladas, ¿verdad? Porque el sistema de gestión de riesgo es integral, integral y tiene un caudal de información increíble que cuando nosotros entendemos verdaderamente la naturaleza de la incertidumbre, la naturaleza del riesgo que nosotros estamos enfrentando, entonces las cosas se hacen un poquito más sencillas y sobre todo a aquellos gestores de riesgo que tienen que estar todos los días, ¿verdad?, en esa labor de revisión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes.